vamos a hablar del negacionismo. El negacionismo es la actitud de quienes eligen negar una evidencia para evadir una realidad incómoda. Es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable. Donde decía violencia de género, dijo violencia contra la mujer. Y donde decía violencia contra la mujer, dijo violencia de género. Escuchadlo a vosotros mismos. Cuya definición de violencia de género es todo acto de violencia contra la mujer que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. ¿Lo habéis visto? Y así, señoras y señores, es como se construye una mentira. Bueno, pues les traigo pan caliente, pero este está venenoso. Pues resulta que hace poco más de una semana, el 23 de junio, si no mal recuerdo, se aprobó en las sesiones del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para el negacionismo de la violencia de género. Sinceramente me parece que sigo siendo muy naif, que a pesar del tiempo que llevo en YouTube hablando de estas cosas, a pesar de la cantidad de barbaridades que me ha tocado presenciar, vivir, preguntar, escuchar y contestar, en el fondo parece que sigo siendo nueva, porque sinceramente cuando salió esto pensé que la mayoría, o por lo menos un número importante de la población se iba a dar cuenta del problema que acarrea esto. Pero no, porque no es como que la idea del proyecto no de ley sea penar el negacionismo de la violencia de género en el sentido de condenar a aquellas personas que nieguen la existencia del concepto de violencia de género y que pueda llegar a darse en determinados casos, sino que acá entraría el cuestionar si un caso determinado como violencia de género realmente lo fue. Pero Valentina, ¿cuál sería el sentido de cuestionar si realmente un caso fue violencia de género o no? ¿Eso no sería casi lo mismo que negar la existencia de la violencia de género? Pues no. Para empezar tenemos que partir de la base de que vivimos bajo la concepción de que la violencia de género es un tipo de violencia de la que únicamente puede ser víctima la mujer y que el único victimario posible es el hombre. Y es que aunque debería haber un consenso sobre cuál es la definición concreta de violencia de género, a la hora de la realidad es que no la hay. Pero ahora voy a volver con este detalle. Si no están al tanto, acá en España tiene vigor una ley desde 2004 que es la Ley Integral de Violencia de Género. Esta ley reinstaura nuevamente en España el derecho de autor. El derecho de autor permite violar el principio de igualdad ante la ley. Permite que de acuerdo a características de quien sea la persona acusada, se permita que ésta tenga un trato diferente ante la ley de la que tendría otra persona, otro grupo. Esto sucedía en la Alemania nazi, sin ir más lejos, donde el trato ante la ley no era el mismo para judíos que para alemanes no judíos. Y sí, sé que a primeras puede parecer una comparación un tanto violenta, pero es la única definición posible que le podemos dar según cómo está estructurada la Ley Integral de Violencia de Género, por la cual, ya en el momento en el que se lanzó, surgió un comunicado, un manifiesto de un montón de figuras políticas del momento y que siguen presentes a día de hoy, hablando de lo inconstitucional de esta ley. Y aún así, se aprobó. Uno de los problemas de esta ley es que cuenta como prueba de cargo el testimonio verosímil y no contradictorio de la víctima. Por lo cual, de alguna manera, esto invierte la carga de la prueba. Además de que pasa por encima de uno de los derechos más básicos e irrenunciables que tenemos como persona. El derecho a la presunción de inocencia. Esta ley, entre otras cosas, permite que un hombre sea retirado de su casa, de su hogar, de sus pertenencias y de su familia inmediatamente solo porque haya interpuesta una denuncia. Sin juicio mediante, desde luego. Pero realmente el problema que nos atañe hoy de esta ley es que considera como violencia de género todo tipo de violencia cometida hacia una mujer por una pareja o expareja varón. Toda violencia cometida hacia una mujer por una pareja o expareja varón, únicamente. Macarena Olona, diputada de Vox, se pronunció contra esta propuesta no de ley con este discurso. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón,
que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Es verdad que yo, de haber tenido que defender esta postura en su lugar, no lo hubiera hecho de la manera en la que lo hizo ella, y creo que esto es algo en lo que estamos prácticamente de acuerdo todos los comunicadores de este ámbito, porque he visto varios videos sobre el tema y todos coincidimos en este punto. Lo hubiéramos hecho de otra manera. Sin embargo, es verdad que la respuesta que recibió Macarena Olona por parte de otra diputada deja aún mucho más que desear. Lo único que les puedo decir es que no son de Xemón. Debemos marchar y ya, porque esto es insoportable. Vamos a ver, que no existe el género en la violencia, que no tiene género, la violencia no tiene género. No, usted no tiene vergüenza. Y usted no ha leído ni sociología, ni antropología, ni tan solo los documentos oficiales internacionales. Será muy abogada del Estado, pero de la realidad que hay en la calle y de las formulaciones teóricas que explican qué es lo que pasa, o no tiene ni idea, o las conoce y las falsea. Para empezar, tenemos que repetir 1, 2, 3, 1000 y las veces que sea necesario que la teoría se sostiene en evidencia y no la evidencia en teoría. Y es verdad que estoy en desacuerdo con Macarena Olona, desde luego que existe una diferenciación en las formas en las que se cometen ciertos tipos de violencia, en función tanto del sexo del agresor como del sexo de la víctima. Pero no es eso de lo que estaba hablando Macarena, y creo que cualquier persona que no tenga la intención de interpretar sus palabras de la peor manera posible puede darse cuenta de que no está hablando de un contexto criminalístico, que no está hablando de un contexto de diferentes tipos de violencia en función del sexo del agresor, sino del concepto de violencia de género en sí mismo, que se está utilizando e instrumentalizando para deformar el modo en el que percibimos la realidad. Y es en ese punto en el que podrían hacer falta los conocimientos en historia, en sociología, en antropología y en psicología. De la misma manera que hacen falta esos conocimientos para entender que las proporciones de violencia, en realidad, de mujeres a hombres y de hombres a mujeres, en realidad es bastante pareja. La única diferencia es que los hombres matan más porque estadísticamente son más capaces. Pero dale, vamos allá. Si queremos hablar de los documentos oficiales internacionales, la queja de Macarena Olona, del grupo de Vox y de tantas personas más pasa por otros lugares. Pasa, por ejemplo, por el hecho de que en el Instituto de la Mujer definen la violencia de género como la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, o la violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad. Esta es la definición que da el gobierno de España en el Instituto de la Mujer. La definición de las Naciones Unidas, que es un poquito más importante y un poquito más completa, nos dice específicamente que la violencia sexual y la violencia de género puede afectar a mujeres, niñas, hombres, y que se refiere a todo acto perpetrado contra una persona basado en normas de género o en relaciones no igualitarias de poder. Y acá lo ven bien, dice mujeres, niñas, hombres y niños. A ver, parájamela más despacio. ¿Quieren otro documento oficial internacional? Vale, el Convenio de Estambul, el mismo Convenio de Estambul que el feminismo hegemónico se llena la boca mencionando una y otra vez para justificar absolutamente todas sus barbaridades. El Convenio de Estambul dice cosas como reconociendo que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera desproporcionada y que los hombres pueden ser también víctimas de violencia doméstica. O por violencia contra las mujeres por razones de género se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. Y de hecho, es acá donde el mismo Convenio de Estambul reconoce que los hombres pueden ser también víctimas de violencia de género cuando dice, reconociendo que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en el género. Y si vamos observando cómo poquito a poco vamos transformando y redefiniendo un concepto que políticamente nos es muy conveniente de acuerdo a cuándo, directamente en el objeto de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, cuando todavía el Convenio de Estambul no tenía lugar, y hasta ese momento la definición más firme que teníamos era la de las Naciones Unidas, que, recordemos,
La definición de las Naciones Unidas, que es un poquito más importante y un poquito más completa, nos dice específicamente que la violencia sexual y la violencia de género puede afectar a mujeres, niñas, hombres y que se refiere a todo acto perpetrado contra una persona basado en normas de género o en relaciones no igualitarias de poder. Cambiándolo absolutamente todo ya directamente acá, te dice que se considera violencia de género la que se ejerce sobre las mujeres de parte de quien sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Y luego te aclara que la violencia de género a la que se refiere la presente ley, la Ley Integral de Violencia de Género, comprende todo acto de violencia física y psicológica. Es decir, pasamos de transformar el concepto de violencia de género original, el recogido por la mayoría de entidades internacionales dedicadas a combatir este tipo de problemática o a reclamar y defender los derechos humanos, era la de la ONU, por ejemplo, que determinaba como violencia de género la violencia ejercida por un motivo de género. Ella misma reconoce cómo en realidad le gustaría poder escuchar aquellas opiniones incluso con las que no está de acuerdo, que eso es parte de la libertad de expresión y que si penamos la libertad de expresión de aquellos adversarios ideológicos nuestros, entonces no defendemos la libertad de expresión en lo absoluto. Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. De lo cual, para autocontestarse, se agarra de la paradoja de Popper sobre que las personas tolerantes deben ser intolerantes contra la intolerancia. Pero bueno, luego Popper te aporta y te dice, no, paradoja de la tolerancia. Para combatir la intolerancia, los tolerantes debemos ser intolerantes con la intolerancia, porque si no, no vamos a poder hablar nunca más. Podemos llamar realmente intolerancia a reclamar que no puede ser que estén intentando penar, que estén intentando multar el simple cuestionamiento de cuándo hubo una causa de género o cuándo no. Recordemos que la Ley Integral de Violencia de Género, una de las cosas que consigue es penas dispares por mismos delitos. Como ya vimos, según la definición de violencia de género de la Ley Integral de Violencia de Género, si un hombre mata a una mujer y una mujer mata a un hombre bajo las exactas mismas circunstancias, el hombre tendrá una pena mayor, porque el hombre perpetró violencia de género, únicamente por haber infligido violencia contra una mujer siendo él hombre. Derecho de autor. ¿Y en qué punto nos hace falta tener la libertad de poder cuestionar estas cosas? Bueno, así se construye la información. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publicaba en abril, así como publicó también a mediados de mayo, y se la pasa publicando casos como estos con la misma estructura de frase, diciendo: confirmamos el asesinato por violencia de género de una mujer de 48 años asesinada presuntamente por su pareja en Corbera de Llobregat, provincia de Barcelona. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2020 y a 1052 desde 2003. Y acá haré la misma apreciación que hizo un tío blancuetero porque es la única apreciación que se puede hacer. ¿Cómo se puede confirmar un caso de violencia de género cuando, para empezar, fue presuntamente asesinada por su pareja? Para empezar, tendríamos que confirmar quién fue el asesino. Para empezar, debería dejar de ser presunto para luego poder analizar la causa del asesinato. Que podría ser que la mató porque ella era mujer o podría ser por cualquier otro motivo. La violencia es multicausal y la violencia hacia las mujeres también es multicausal. Pero hay más. Ya el Instituto Canario de Igualdad había sacado una noticia sobre cómo informar periodísticamente de los casos de asesinatos machistas. En el punto 4 te piden expresamente que evites informar el cómo del asesinato. Una de las preguntas que más fácilmente te llevaría a cuestionarte si la motivación fue una motivación fue que ella era mujer, en el punto 5 te aclara que jamás puede haber otra motivación, ni celos, ni drogas, ni alcohol, ni pobreza, ni absolutamente nada. Mientras que una escena del crimen exactamente igual, donde la perpetradora del delito es una mujer, puede estar llena de matices, llena de cuestionamientos y llena de aristas desde la cual analizarlo para encontrar la motivación de ese asesinato. En el caso del hombre, se entiende que automáticamente, por default, de forma inherente al hombre, la va a matar por ser mujer, siempre. No puede deberse ni a
entornos opresivos, ni a cuestiones educacionales, ni a doctrinas religiosas, ni a patologías, trastornos o enfermedades mentales de ningún tipo, ni al consumo de sustancias. Absolutamente nada. Y en el 8, directamente te piden que no se te ocurra utilizar cualquier otra terminología que no sea violencia de género, asesinato machista o feminicidio. Las 21 mujeres que han muerto a manos de sus parejas, exparejas o relaciones análogas, oiga, pura casualidad. La manada, las violaciones, las agresiones, los insultos, la humillación pública, eso, nada, hechos aislados. Tienen culpa las mujeres, oigan, que no se han dado cuenta de que todo esto son reacciones a sus acciones. Pero ¿cómo vistes? ¿Pero dónde vas? ¿Pero por qué bebes? Y ustedes, y ahora me dirijo a las mujeres de Vox, lo que les pasa es que están atravesados. A ver, si saben lo que son las interseccionalidades, si no, yo le dejo un libro y se lo leen, están atravesadas miserablemente por su condición de clase. Eso es lo que les pasa. Si no fuera por eso, comprenderían perfectamente lo que es ser considerada propiedad. Pues decirle, señora diputada, que soy una mujer latina, que mi mamá, en la crisis de 2001, tuvo que salir a vender ropa a ferias americanas para tener dinero para darme de comer a mí. Se lo digo yo, que toda mi vida estudié en escuelas públicas, porque en mi familia nunca sobró el dinero. Y te digo una cosa más. Hay gratas diferencias entre sentirse una propiedad, que jamás tampoco me lo sentí, con penar el negacionismo de la violencia de género, según lo tienen entendido en esta proposición no de ley, con culpar a las víctimas. Me parece que hay una grata diferencia y que con este nivel de entendimiento y que con esta intención tan nula de querer entender al otro y querer entender lo que el otro está diciendo y no adelantar y tratar de adivinar cuál es la interpretación que nos conviene más para ajustarla a nuestro discurso, no se puede llegar a ningún punto común. Porque desde luego que ni ninguna mujer asesinada, ni ninguna mujer violada, ni ninguna mujer acosada o vejada jamás tendrá la responsabilidad de haberlo sido. Estamos de acuerdo. Pero tampoco podemos implicar que toda violencia ejercida de un hombre hacia una mujer puede ser considerada violencia de género. No debe ser considerada violencia de género. Perdón, pero no. Y cuando existan peritajes apropiados para catalogar cuándo un caso es violencia de género y cuándo no, ahí no hará falta que desde este lado agarremos casos y los cuestionemos. Pero lo que viene pasando hasta ahora es que hasta hombres que han matado a sus mujeres, que llevaban años enfermas, como una forma de practicarles la eutanasia, que hoy es ilegal, es considerado violencia de género. Por eso se inflan como se inflan los números y los casos de violencia de género. Porque no hay matiz posible y no hay cuestionamiento posible más allá del sexo del perpetrador y el sexo de la víctima. Ya no hace falta la criminalística en lo absoluto. Ya no hacen falta las investigaciones policiales. No, a la mierda todo. Hoy basta saber cuál era la motivación de un asesinato con saber el sexo del perpetrador. Lo que buscan estas propuestas de mierda, y perdón, es que no tengo otra palabra con la que decirlo, propuesta de mierda, es acallar a las voces disidentes. Porque a ustedes no les importan una mierda a las mujeres. No les importa a nadie. Lo único que les interesa es defender y mantener ese poder político despreciable que han ganado en base a hacer sentir a la mitad de la población como ciudadanas de segunda. Mientras que al mismo tiempo recortan los derechos de la otra mitad para moldear su forma de ser. Políticos de turno, queridos, yo no quiero negar la definición de violencia de género. Ni siquiera esa definición absurda que han decidido darle dentro de la Ley Integral de Violencia de Género o del Instituto de la Mujer. Es verdad que me siento mucho más cómoda con la definición que da la ONU porque recoge otras formas de violencia tan terribles que se dan por motivos de sexo. Como por ejemplo, mandar a los hombres a las guerras a morir y no a las mujeres. Sin embargo, lo único que pedimos de este lado, y si realmente tienen la intención de escucharnos y no de hacer hombres de paja en torno a lo que suponen que nosotros estamos queriendo decir, lo único que queremos es que no se persiga el pensamiento de cuestionar dónde está y cuál es la motivación de género. Una proposición de no ley
Es una prueba del campo. Es una prueba para saber hasta qué punto, de haber un proyecto de ley, tendría posibilidades de aprobarse. Y esta proposición fue aprobada casi por unanimidad. Así que sí, señores, estamos en 1984. Estamos frente a la policía del pensamiento. Y estamos en un mundo en el que quizás en un año, sin ir más lejos, un video como este podría hacer que me multaran, si no algo peor quizás. Por eso es más ahora que nunca que tengo que ofrecerle un agradecimiento inmenso a la tarea incansable que hacen desde Partido Igualdad Real, partido que está patrocinando este video hoy. Porque si no fuera por partidos como ellos, que más allá de comunicar como puedo estar haciéndolo yo, quieren hacer cambios a niveles práctico, en el plano real, en lo terrenal, sinceramente creo que tendríamos más bien pocas esperanzas. Y desde luego creo que son una fuerza pequeña que necesitan más apoyo y por eso para mí es un gusto que patrocinen este video y este canal. Porque es un partido nacido por y para personas comprometidas con la igualdad real. De hecho, ellos para el patrocinio me sugirieron tratar un poquito este tema al final de mi video. Y me pareció tan importante y tan serio que tenía que dedicarle un video enteramente. Así que de alguna manera, si este video tuvo lugar, fue gracias a Partido Igualdad Real. Les voy a dejar su web acá abajo en la descripción para que puedan ir a conocer más profundamente su tarea. Y sí, lo crean ustedes o no, me volvió a pasar lo mismo que me pasó hace 2 videos atrás. Se me cagó la tarjeta de memoria en mitad del video. Por suerte ya estábamos terminando. Como les dije, acá abajo en la descripción les voy a dejar la web de Igualdad Real para que vayan a conocer más profundamente su tarea. Y además, acá en la descripción también tienen todas las formas que pueden colaborar con el canal, lo cual es muy importante, sobre todo si estas cosas empiezan a pasar y empiezan a multarnos nuestra libertad de expresión sobre estos temas. Es muy importante para nosotros, de alguna manera, poder seguir ganándonos la vida. Y además, todas mis redes sociales. Tiene mi Instagram, mi Twitter, mi TikTok, etc. En fin, los amo. Cabezas de pollo.